buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Gusto saludarles. Vamos a dar inicio a la clase de español de la semana número 6, categorías gramaticales. Ya en el portal se les ha subido un video en Learning para que ustedes puedan tener un preámbulo, un conocimiento general sobre lo que son las categorías gramaticales. Entonces, la competencia específica que se requiere que ustedes desarrollen es que usted pueda identificar las categorías gramaticales en ejercicios dados para la correcta escritura de oraciones en los textos. Esto es para que usted pueda identificar las categorías gramaticales en oraciones, luego pueda redactar párrafos, luego pueda redactar textos y luego tenga una redacción adecuada, cumpliendo con las características de la redacción, como lo es la coherencia, la cohesión, la adecuación, la ortografía, entre otras características. Primeramente, vamos a definir qué es la gramática. Pues, al hablar de gramática, estamos hablando de normas y reglas para hablar y escribir correctamente la lengua española. Es también parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones, incluyendo la morfología y la sintaxis. Se entiende por morfología todos los nombres que reciben cada una de las palabras en nuestro idioma. Y la sintaxis son las partes que tienen las oraciones, es decir, sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, pronominal, preposicional, y así sucesivamente todas las categorías gramaticales. Ya pudieron observar, jóvenes, el video en Learning, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. ¿Ya identificaron cuáles son esas categorías gramaticales? Aurora, ¿qué categorías gramaticales pudo identificar usted en el video en Learning? Active su audio, Aurora. Los categorías gramaticales, los adjetivos. Los adjetivos, muy bien. Las preposiciones. Las preposiciones. Ahora, ahí estoy un poco confundida. Dentro de un párrafo se encuentran esas categorías gramaticales, ¿verdad? Correcto. Porque el video en Learning comenzó hablando sobre un párrafo. Ajá. Ajá. Sí, porque en el párrafo, por ejemplo, en este párrafo que tenemos acá de la gramática, tenemos la palabra conjunto, tenemos la palabra de, normas y reglas para hablar y escribir, y cada una de esas tiene un nombre. A eso se le denomina categorías gramaticales, es el nombre que recibe cada una de esas palabras. Por ejemplo, conjunto, antes de conjunto yo puedo colocar el artículo, el conjunto. Pero entonces, conjunto sería un sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical. De es una preposición. Normas es un sustantivo. Y es una conjunción porque une una frase con la otra. Reglas es un sustantivo. Y así sucesivamente. Los párrafos se van formando por categorías gramaticales. Entonces, hablar de categorías gramaticales es hacer un análisis profundo de los párrafos y de los textos, porque conocemos cada nombre que recibe cada una de las palabras de nuestro idioma. Por ejemplo, no podríamos escribir seguido 3 preposiciones. No sé si han escuchado la frase famosa, pero más sin embargo. Ajá, ajá. Bueno, entonces esas 3 son preposiciones, entonces, pero es una, más es otra y sin embargo es otra. Es decir, esas 3 unidas, eso no podría suceder, ¿verdad? No puede porque estamos reflejando una pobreza léxica y no es ese es el fin, ¿verdad? Sino que el fin es que podamos tener una redacción fluida, clara, precisa y concisa para podernos dar a entender de una manera eficaz. Muy bien, muy bien. Entonces, continuando con las categorías gramaticales,
mencionó los artículos, los sustantivos, los adjetivos. Diego, ¿puede ayudarnos con las demás? Estaban las preposiciones. Están las preposiciones, las conjunciones, muy bien. Las conjunciones, y estaba también la que vamos a dar alfabéticamente, esas se llaman, se me olvida el nombre. Preposiciones. Preposiciones. Pero sí que un nombre especial. Estaba en el video. ¿Cuáles me dice, Diego? Las que vamos a ordenar alfabéticamente, desde la A. Son las preposiciones. Las preposiciones están ordenadas alfabéticamente, desde la A hasta la V, por ejemplo. A, ante, de, desde, con, contra. Son enlaces que unen una frase con otra. Vamos, muy bien. Ahora pasemos a analizar cada una de estas. Entonces, mire, son 9 categorías. Tenemos algunas que son variables en las oraciones y otras que son invariables. Por ejemplo, el verbo y los sustantivos, esos son variables. Depende de qué estemos hablando, así van a ir cambiando. En cambio, las invariables son las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y las interjecciones, porque esas solamente sirven para poder unir una frase con otra. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Excelente. Ahora vamos a analizar cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a conocer, por ejemplo, los artículos. Los artículos pueden ser determinados e indeterminados. Los determinados son los que me indican precisamente el sustantivo. Se refieren a qué sustantivo me estoy refiriendo. Por ejemplo, el, la, los, el niño, por ejemplo. Ya sabemos que estamos hablando del niño, ¿verdad? El niño, la niña, la computadora, esos son determinados. Indeterminados son aquellos que indican un número impreciso. Por ejemplo, unos estudiantes no ingresaron a la clase en tiempo real, pero no se sabe quiénes, excepto si comenzara a mencionarlos por nombre. Eso sería un artículo indeterminado. Están también los sustantivos. Los sustantivos son los nombres de las personas, animales, cosas, ¿verdad? Por ejemplo, y se dividen de diferente manera. Están los sustantivos propios, también llamados como, son los nombres que reciben las personas. Por ejemplo, los nombres de nosotros, Aurora, Cindy, Diego, Janet, Ariel, y todos los demás, o sea, son nombres propios y esos se escriben con mayúscula. También están los sustantivos comunes, que son los nombres de las cosas, que van con minúsculas siempre. Por ejemplo, celular, lápiz, USB, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Están los sustantivos concretos, que también, por ejemplo, celular es un sustantivo concreto porque yo lo puedo palpar, ¿verdad? Pero un sustantivo abstracto es aquel que yo solamente lo puedo sentir, ¿cierto? No, solo lo puedo percibir por mis sentidos. Por ejemplo, la paz. Yo tengo mucha paz, o tengo mucha fe, o si usted le dice a alguien que lo ama mucho, o sea, solo es un sentimiento. No se puede tocar, pero sí lo puedo sentir. ¿Estamos claros con los sustantivos? Dígame. Los comunes, me confundo de los comunes y los concretos. Muy bien. Los comunes son similares, o sea, son, por ejemplo, comunes y concretos tienen una similitud, ¿verdad? Porque, por ejemplo, celular es un sustantivo común, pero también es concreto porque lo puedo tocar. Entonces, el sustantivo celular es un sustantivo común y concreto a la vez. Ok, pues sí, muchas gracias. Excelente. Muy bien, ahora vamos con los individuales y los colectivos. Los individuales es cuando decimos nos referimos a una cosa. Y colectivo es cuando nos referimos a varios. O sea, por ejemplo, podemos decir una abeja, un perro, un pez, si es individual, ¿cierto? Pero si es colectivo, entonces nos referimos al conjunto.
Es decir, por ejemplo, a un perro es individual, ¿verdad? Pero el conjunto de perros, ¿cómo le llamaríamos? Los perros. Los perros. Eso sería en plural. Ahora, un árbol, por ejemplo, un árbol, pero el conjunto de árboles, Bosque. bosque. Igual que la casa, una casa, pero el conjunto de casas, Colonia. ajá, barrio o colonia. Un pez, por ejemplo, y el conjunto de peces, Pecera. no, Mar. cardumen. Oh, Un pez es uno, ¿verdad? Es individual, pero el conjunto de peces se le llama cardumen. Ah, Un soldado, por ejemplo, es individual, pero el conjunto de soldados es tropa o ejército. batallón. Ajá. Ejército. Una abeja, por ejemplo, una, ¿verdad? Pero el conjunto de abejas, Banano. enjambre. Ajá. Ah, Enjambre. Muy bien. Ahora bien, los adjetivos. Los adjetivos son cualidades que le atribuimos a estos sustantivos, que puede ser grande, bonito, hermoso, inteligente, todas aquellas cualidades que le podemos decir al sustantivo, eso se llaman adjetivos. Ahora, los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre, como bien se indica, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se refiere a Laura, si Diego dice, yo quiero a Laura, quiero a Laura, ¡qué huevos! Diego podría decir, la quiero, ¿sí? Puede decir, la quiero, en vez de referirse a Laura. Laura puede estar sustituida por la, ¿sí? La quiero, ¿a quién? A Laura, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en vez de decir, Diego es muy inteligente, en vez de decir eso, yo puedo decir, él es muy inteligente. Y él, eso va tildado porque es un pronombre. Eso indica que me estoy refiriendo al nombre. También los pronombres se subdividen en pronombres tónicos y pronombres átonos. Los tónicos son los que se tildan, los tónicos, y los átonos son los que no se tildan. Por ejemplo, si yo me refiero a Aurora, Aurora, ¿Mande? este es tu celular. No. Sí. Me va a decir ella, ¿verdad? Entonces, tú, al decir tú, entonces me estoy refiriendo a un pronombre tónico, porque tú, de pertenencia, eso sí se tilda. Igual que él, tildado, eso es un pronombre tónico. Y los pronombres átonos son los demás, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, etc. Dígame, Diego. En esta parte de los pronombres tónicos, átonos, o sea, son los mismos, pero teniendo el tilde de intención es la diferencia. Correcto. Son los mismos, pero los pronombres se dividen en tónicos y en átonos. Los tónicos se tildan y los átonos no se tildan. Es como pasando unos temas atrás, cuando miramos la sílaba tónica, es la que se pronuncia con mayor fuerza de voz, y la átona, la que se pronuncia con menor intensidad de voz. Entonces a eso hace alusión también los pronombres tónicos y átonos. Ok, muchas gracias. A la orden. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos oraciones con ejemplos. Por ejemplo, me, nos, te, se, lo, la, le. Por ejemplo, dime que iremos a la fiesta. Hay pronombres proclíticos y enclíticos. Los proclíticos son los que van después y los enclíticos los que van antes. En el caso de dime, me indica a mi persona, ¿verdad? Dime que iremos a la fiesta. Entonces eso es proclítico. Dentro de la misma palabra. Dentro de la misma palabra. Y los posesivos indican pertenencia, ¿verdad? Mío, mía, míos, tuyo. Este libro es mío. ¿Sí? Si yo me digo, es mío, pertenencia, ¿verdad? Este celular es suyo. Eso indica también pertenencia.
Acá tenemos otros ejemplos de los relativos y los demostrativos. Por ejemplo, este escritorio, ese mouse, o aquella mesa, o aquel objeto. Eso indica la distancia, si está cerca, si no está tan cerca o está lejos, ¿verdad? Esos son los pronombres demostrativos. Y los relativos son los que hacen alusión al sustantivo previamente expresado. Por ejemplo, la chica que viene allá es mi prima. O sea, ya estaba mencionada. La prima de la cual te hablé es esta. Entonces, como que ya haya habido una explicación previa y ahorita se está haciendo alusión a esto. También están los cardinales, ordinales, multiplicativos y los partitivos. Los cardinales son los números del 1 al infinito, ¿verdad? Y los números del 1 al 30, por ejemplo, se escriben como pegados o despegados. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando escribimos los números en letras, 6, 7, 12, 15, 16. Se escriben pegados. Ya de 30 en adelante, ya los colocamos despegados. 31, 32. Ya ahí ya usamos una preposición y para poder dividir ambas palabras. Y los ordinales son los que indican un orden, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Los multiplicativos, doble, triple, quíntuple, igual que los interrogativos. Los interrogativos siempre se tildan. En el caso que qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué. También están los verbos. Los verbos son los que indican acción, estado o proceso. Si hablamos de acciones, pues hablamos obviamente de movimiento, ¿verdad? Correr, saltar, cantar, llorar, reír. Pero si hablamos de estado, morir, por ejemplo. Morir. O si hablamos de procesos, crecer, por ejemplo. Crecer o nacer, que son procesos. Y estos verbos pueden estar conjugados en varios tiempos, ¿verdad? Pasado, presente, futuro, o el futuro condicional, o los pretéritos. Perfecto simple y el perfecto compuesto. También dentro de los verbos los podemos conjugar en modo indicativo, en modo imperativo y en modo subjuntivo. El modo indicativo, los estudiantes de español a las 3 de la tarde tienen clase en tiempo real. Eso es modo indicativo, muy bien, porque es una acción que está pasando. Imperativo. Cindy, encienda su micrófono. Es que el detalle que aquí Sí, ahí. hay mucho ruido. Ajá. Entonces, no, solamente para dar el ejemplo a la clase. El imperativo. Eso indica Orden. una orden o un ruego. Yo le dije, Cindy, ¿me puede encender el micrófono, por favor? Entonces eso es un ruego. Entonces eso está Una petición. en modo imperativo. ¿Sí? Estamos en modo imperativo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y el modo subjuntivo. Si dice Aurora, quisiera comer camarones. Eso es un deseo. Modo subjuntivo. Ajá. Subjuntivo. Ahora se dice Diego, el fin de semana quisiera ir a Roatán. ¿Sí? ¿Eso? ¿Qué modo es? Diego. ¿Qué modo sería? Quisiera. Subjuntivo. El subjuntivo indica un deseo o una duda. Quizás vaya a Roatán el fin de semana. Eso es una duda. ¿Sí? Entonces, los verbos se pueden conjugar en tiempo indicativo, imperativo y subjuntivo. También pueden estar en singular, como lo hablábamos antes, que significa uno, y plural significa varios. Lo puede decir primera persona, que es yo, segunda persona, tú, o tercera persona, ellos. También están las formas no personales del verbo, que son los infinitivos. Por ejemplo, para redactar objetivos usamos los terminados en ar, er, ir. El gerundio es ando,
yendo, ¿verdad? Todos los verbos terminados en ando, yendo. Y participio, ado, ido, ¿verdad? En infinitivo están cantar, soñar, amar, comer, escribir, caer, etc. Los gerundios, cantando, soñando, amando, escribiendo. Y los participios, cantado, soñado, amado, etc. También están los adverbios, que eso me indica, dígame, Aurora. Antes de que pasemos a la siguiente categoría gramatical, ¿qué es un verbo pretérito? ¿Pretérito? ¿Esa es lo que había dicho? Pretérito es pasado. Es un verbo pasado. Eso puede estar, por ejemplo, Aurora terminó la tarea. Eso es un verbo. Terminar es el verbo, pero en pasado. A eso se le llama pretérito. Y pluscuamperfecto son dos acciones pasadas, una tras la otra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Aurora ingresó al salón de la clase en tiempo real, Diego ya había ingresado. Eso es pluscuamperfecto. Dos acciones pasadas, una seguida de la otra. Entonces a eso también se le llama pretérito. Bueno. Muy bien, gracias. Muy bien, continuando entonces con los adverbios, esos indican el lugar, el tiempo, pueden ser de duda, de afirmación o negación. También nos referimos al sustantivo. Todo esto indica el sustantivo. Por ejemplo, de lugar. Aurora estudia en la UP. ¿Dónde estudia Aurora? En la UP. En la UP. Entonces, en la UP es un adverbio de lugar. De tiempo. Cindy ingresó a la clase en tiempo real en la mañana. Entonces, en la mañana es un adverbio de tiempo, porque me indica mañana, tarde, noche, eso indica. De duda, quizás todos saquen 30% en el examen, ¿sí? Entonces, eso es de duda. O afirmación, sí, todos tendrán 30% en el examen. Entonces, esos son adverbios. Las preposiciones, las que mencionaba Diego al inicio, estas se encuentran en orden alfabético, desde la A hasta la V. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, y así las pueden ir viendo todas. Estas son enlaces que unen una palabra con otra. Por ejemplo, Kathleen hizo la tarea con Aurora. ¿Cuál sería la preposición ahí? Con. Con, ahí está la preposición con. Ahora, la tarea está publicada desde el lunes. Desde sería la preposición. Y así, por eso es que les hacía hincapié al inicio que no puede decir pero, más, sin embargo, por ejemplo, ¿verdad? Porque estamos utilizando tres categorías gramaticales, tres preposiciones en una sola oración. Y eso es redundancia, eso es pobreza léxica. Por eso tenemos que luchar para evitar la pobreza léxica. Por eso es importante leer para evitar todos esos errores gramaticales y sintácticos. Las conjunciones también se parecen a las preposiciones, fíjense, porque está la i, ni, que, o, u, ¿verdad? Y estas bien, más, ahí está, más, pero, sin embargo, no obstante, son conjunciones también, ¿verdad? Porque ayudan a unir una frase con otra. Y se dividen, según la conjunción que tengan las oraciones, pueden tener diferentes clasificaciones. Las oraciones que tiene, por ejemplo, Diego y Kathleen terminaron la tarea. Eso es una oración copulativa. Disyuntiva, quiere café o leche, por ejemplo. Distributiva, unos cantan, otros bailan. Y así sucesivamente. Muy bien. Las interjecciones, pues estas indican dolor, rechazo, advertencia o asombro. Por lo general son sonidos onomatopeicos, ¿verdad? Por ejemplo, ay, ei, uy, hola, y estos van entre signos de interrogación o exclamación. Excelente. Aquí están unos ejemplos de adverbios.
unos ejemplos de adverbios. Por ejemplo, mejoraron bastante en comparación al mes anterior. Bastante, demasiado, nada, no, jamás, todo eso son adverbios. Sí. Muy bien. Ahora, Aurora, complete la primera oración, Diego la segunda y Cindy la tercera. Aurora. En la fiesta hubo regalos y juegos, pero no comimos, sino bailamos. Muy bien. ¿Quiere? El siguiente. ¿Quieres leche o prefieres chocolate? ¿Quieres leche o prefieres chocolate? Prefieres chocolate. Entonces, Cindy. Nos reunimos 7 8 amigos, no fuimos al cine sino al teatro. Ajá, podría ser. Mire, ahí podemos observar 8, ¿verdad? Que 8 no puede ir o 8, ¿verdad? Sino que U8. U8, muy bien. Aquí hay algunos ejemplos también de artículos, ¿verdad? Los artículos también pueden estar contractos, ¿verdad? Por ejemplo, de, él. Han escuchado día del árbol o día del estudiante, día del maestro. Es una preposición de con un artículo el, que se están unidos, ¿verdad? De él. En vez de decir día del maestro, decimos día del maestro. El maestro. Pero no tenía entendido que se podía utilizar de las dos formas que estaba aceptado según la Real Academia Española. Depende en el contexto que lo utilice, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de redactar tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos, en qué contexto está aplicado. ¿Verdad? Por ejemplo, si decimos día del maestro o día del maestro, ¿cómo lo escuchan mejor? Dependiendo. Aurora, ¿cómo lo escuchan mejor? Día del maestro. Por ejemplo, yo estaba pensando en el chocolate es mío y de él, niño. O el chocolate es mío y del niño. Ajá, ¿verdad que se escucha diferente? Por ejemplo, sí. El chocolate es mío y del niño. O el chocolate es mío y de el niño. Y de él, así como señalando de él. Si es pronombre, iría separado. ¿Verdad? Y del niño, si no es refiriéndose al niño, sería unido. Entonces va a depender en qué contexto lo utilice. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Sí? Bien, acá está, miren, la forma contracta del artículo. ¿Verdad? A él, al. De él, del. ¿Sí? Aquí pues están las interjecciones, que también son sonidos onomatopéyicos. Por ejemplo, cuando cae algo, ese sonido, por ejemplo, no podríamos definirlo, sino que solamente se escucha como una onomatopeya. El sonido que hacen los gatos, los perros, son sonidos onomatopéyicos y también son reconocidos como interjecciones. También es reconocido como interjección Dios mío, paf, pluf, cataplum, arre, explot y todas las que están de ejemplo, ¿verdad? Que van entre signos de exclamación también, solamente para darle vivencia al texto. Por ejemplo, en teatro, las acotaciones y todo eso tienen bastante que ver con eso. ¿Saben algo de la grafología? Mire que hay algo muy interesante acerca de la grafología. ¿Conocían el término anteriormente? Sí, yo no. Aurora, ¿puede ayudarnos a leer la presentación? Okay. La grafología es una parte de la psicología que estudia al ser humano a través de su escritura, descifrando el carácter a través de los trazos. Y también como la escritura y por lo tanto el carácter son afectados por el estado de ánimo, la salud y la enfermedad.
En su aspecto más práctico, permite descubrir si dos escrituras o firmas semejantes pertenecen a la misma persona o si alguna es una falsificación. Para esto toman en cuenta aspectos como la presión al momento de escribir, la velocidad o la alineación. Muy bien. Mire, aquí tenemos entonces un dato muy relevante acerca de la escritura, acerca de la grafología. Y ahí podríamos identificar todas las categorías gramaticales. La es un artículo, grafología es un sustantivo, es un verbo, una, ¿verdad? Parte es sustantivo, de es una preposición, la es un artículo, psicología, y así sucesivamente. Cada palabra de ese párrafo tiene, cada letra de ese párrafo tiene su nombre, como una categoría gramatical. Bien, recapitulemos entonces. ¿Con qué iniciamos hablando en la clase? Con los diferentes tipos de categorías gramaticales que había. Muy bien. ¿Y qué es una categoría gramatical? ¿Qué es una categoría gramatical? Muy bien, son los nombres que reciben cada una de las palabras en nuestro idioma. ¿Y cuáles son? Son 9, recordemos. Artículos, sustantivos, verbos, adverbios, pronombres, preposiciones, interjecciones, adjetivos. ¿Y los otros? Grafología. Pronombres, no. La grafología solamente era un dato relevante, ¿verdad? Que era un párrafo, un dato relevante para aprender, un conocimiento extra para poder identificar las categorías gramaticales en ese párrafo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les parece toda esa temática? Muy interesante. A mí me suele confundir los adjetivos un poco. Las preposiciones son fáciles, igual que las interjecciones, el verbo y los sustantivos, pero los artículos y cómo se subdivide, eso sí se me hace bastante complicado. Muy bien. Por ejemplo, los artículos es fácil, ¿verdad? Los la, los, las, que van, por ejemplo, por lo general antes del artículo. Las flores, por ejemplo, o los árboles, los, la, el, son artículos. Y los adjetivos, pues son cualidades que se le atribuyen al sustantivo, que son inteligente, honesto, responsable, cariñoso, atento. Son atributos que se le dan al sustantivo. Y los adjetivos, entonces los adjetivos son esas palabras de atributo. Sí. Y los artículos es el acompañante, el, la, los, las. Correcto. Ok, listo. Excelente. Entonces, es un reto, jóvenes, prácticamente como nativos de la lengua española, conocer todo este tipo de categorías gramaticales para evitar la redundancia léxica y para evitar la pobreza léxica que tanto afecta al profesional de hoy. Para evitar repetir tanto una palabra o una frase, sino que de ser claros, precisos y concisos en lo que queremos redactar o queremos expresar de forma oral. Muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. Entonces ahora sí vamos con la asignación. Ya de este momento hacia adelante tenemos 10 minutos todavía para poder, si tenemos dudas todavía lo podemos hacer por el chat. Y hay una tarea en el portal, hay una asignación, ¿verdad? Donde ahí pueden ingresar al portal ustedes. Claro. En la semana 6 está un documento de Word, ¿verdad? De Word, ahí lo puede descargar y puede resolver la tarea y puede buscar una de las en pareja, lo puede hacer en pareja porque es un poco extenso el trabajo, entonces puede hacerlo en pareja, pero lo va a subir individualmente.